Cuando concurren ciertas circunstancias, pocos momentos hay en la vida que resulten más gratos que esa hora que se dedica a la ceremonia conocida como el té de la tarde. Hay circunstancias en las que tanto si uno toma té como si no, y por supuesto hay gente que jamás lo hace, la situación resulta placentera por sí misma. Aquellas que tengo en la mente al iniciar la narración de esa sencilla historia hacían que el escenario de tan inocente pasatiempo resultase digno de admiración. Los elementos del ligero refrigerio habían sido colocados sobre el césped de una antigua casa solariega inglesa en lo que yo calificaría como el momento perfecto, en mitad de una espléndida tarde de verano. Parte de dicha tarde ya había transcurrido, pero todavía quedaba mucha por delante, y lo que restaba era de una calidad única e insuperable. El crepúsculo de verdad tardaría muchas horas en llegar, pero la intensidad de la luz estival había comenzado a disminuir. El aire se había vuelto sedoso. Las sombras se alargaban sobre la hierba suave y tupida. La escena transmitía esa sensación del deleite anunciado, que tal vez sea la principal fuente de placer al presenciar un momento así a una hora como esa. De las 5 a las 8 de la tarde transcurre en ciertas ocasiones una pequeña eternidad, pero en una como la que nos ocupa, dicho intervalo no puede ser otra cosa que una eternidad de placer. Las personas allí presentes disfrutaban con calma de dicho placer y no eran miembros del sexo al que se supone que pertenecen los devotos incondicionales de la ceremonia que acabo de mencionar. Las siluetas dibujadas sobre la perfecta pradera eran rectilíneas y angulosas. Eran las sombras de un hombre de edad sentado en un hondo sillón de mimbre junto a una mesa baja sobre la que habían servido el té, y las de dos jóvenes que pasaban ante él en desganada charla una y otra vez. El anciano sostenía la taza en la mano y descansaba la vista en la fachada de intenso color rojo de su residencia. La casa que se alzaba al fondo de la pradera era una estructura merecedora de tal consideración y el objeto más característico del cuadro tan peculiarmente inglés que intento bosquejar. La mansión se elevaba sobre una loma de poca altura junto a un río, el cual no era otro que el Támesis, a unas 40 millas de Londres. Una larga fachada de ladrillo rojo con gabletes, cuya apariencia, el tiempo y los elementos habían dejado marcada con todo tipo de juegos pictóricos, ofrecía a la pradera sus zonas cubiertas de hiedra, su profusión de chimeneas y sus ventanas cegadas por las enredaderas. La casa tenía nombre e historia. Al anciano caballero que tomaba el té le habría encantado narrarles todas esas cosas. Cómo había sido construida en tiempos de Eduardo VI. Había ofrecido por una noche albergue a la gran Isabel. Había resultado dañada y deteriorada en el transcurso de las guerras de Cromwell y luego, durante la restauración, había sido reconstruida y muy ampliada. Y cómo, finalmente, tras haber sido remodelada y desfigurada en el 18, había pasado a las manos cuidadosas de un sagaz banquero estadounidense. Como enseñaban los clásicos y los maestros, no hay nada que decir, simplemente retrato de una dama, Henry James, Pablo Vilaboy. Canastos, que dirían también los clásicos. La obra magna de Henry James, y eso que en su producción literaria tiene unas cuantas cumbres, pero digamos que el resumen de todo su estilo literario, de todos sus intereses argumentales, se concentran perfectamente en este retrato de una dama. Era capaz de todo. En un solo párrafo describía, emocionaba, creaba tensión, era ambiguo, era clarito, lo hacía todo. Sí, además era o fue uno de los máximos exponentes del paso del realismo al modernismo en la literatura inglesa. Además aportó la técnica del punto de vista. Por eso todos sus escritos, todas sus novelas, relatos, cuentos, tienen esa hondura psicológica y un modo de percepción de la realidad a través de pensamientos y de cómo uno u otro personaje entiende y siente la realidad de lo que están viviendo. Y además esa capacidad de describir, como puede verse hasta las hojas de los árboles, la hierba, las cortinas, pero todo tiene un sentido y un porqué. Antes o después acabas comprendiendo por qué se ha detenido en esa cortina, en esa ventana, en esas vecinas de hierba. Sí, nada es badalí en lo que describe o narra Henry James. Aquí en este retrato de una dama, digamos que es uno de sus experimentos
psicológicos, en este caso de la psicología femenina de una joven estadounidense que de repente se hace rica y tiene que afrontar su destino. Aquí pues se ve otro de los temas favoritos de Henry James, que es la contraposición entre la inocencia norteamericana y la corrupción y la seducción del viejo mundo, de la vieja Europa. Los europeos, como él llamaría otra de sus obras. Y bueno, entre otras muchas cosas, es uno de los temas centrales de Retrato de una dama. Después, bueno, como siempre pasaba en las historias de Henry James, hay muchos recovecos y muchos puntos oscuros que bueno, es una delicia poder descubrir a través de la lectura. Y además es fantástico, como dices, él viene y se marca, tampoco lo oculta, en una larga y gran tradición realista. Él incluso hace avanzar ese estilo por cómo lo enriquece y demás, pero luego también va aportando, como dices, nuevas técnicas, especialmente el modernismo, pero en este juego de técnicas a él le gusta eso que veníamos del realismo, que como decimos pueden ser incluso exhaustivos, te cuentan hasta el mínimo detalle, y él, como dices, deja recovecos, él juega con la ambigüedad, él deja zonas oscuras, es profeso para que el lector las rellene como quiera. Sí, eso es, como decíamos anteriormente, un maestro, ¿no? Y bueno, aunque mucha gente tiene cierto reparo, cierto temor a acercarse a muchas de las novelas de Henry James, precisamente porque hay más acción psicológica que acción propiamente dicha. Si uno le da una oportunidad, puede vivir igualmente muchas aventuras interiores e íntimas, y es un gusto. Y bueno, si alguien quiere empezar por algo más ligero, puede bueno, leer muchos de sus cuentos y relatos cortos, que son una maravilla. Ya hablamos aquí en su día de Otra vuelta de tuerca, uno de los relatos que más fama le ha dado, con toda justicia considerada por algunos como la mejor historia de fantasmas, aunque como ya dijiste en su día, hay mucho más. No solo es una historia de fantasmas. Exactamente. Pero bueno, a mí me parece que mejor que si quieres afrontar por primera vez una novela larga de Henry James, te acerques a Retrato de una dama, que creo que a pocos defraudará. Hay, yo creo, varios momentos, como siempre luego cada lector tiene los suyos, antológicos en esta novela, pero a mí cómo narra y cómo hace que irrumpa en la historia ese fantástico personaje que es Madame Merle, ya solo por esas páginas merece la pena todo lo demás. Así como marca precisamente la seducción de este personaje del viejo mundo a la joven heredera, Isabel Archer. Isabel Archer, otra de las grandes heroínas de la literatura universal. Exactamente. Es una novela, por cierto, que, como decimos, permite tanto juego literario como lector y, por supuesto, como escritor, que con el tiempo John Banville se atrevió a continuarla. A través de Madame Merle. Cogiéndole el aire y el pulso a Henry James, que ya es. O sea, sí. Y además, sin quedarte en mal imitador, sino he cogido el espíritu, ese modo de narrar, lo he pasado por mi tapiz particular y por el siglo XXI, pero es verdad que esa cadencia, dices, parece que está escrita en la época en la que Henry James concibió Retrato de una dama. Exactamente. Y bueno, también recordemos que en los 90 Jane Campion hizo su particular adaptación al cine de Retrato de una dama. No fue, en mi opinión, del todo justamente tratada esa producción, pero me parece que imprimiendo su estilo feminista y moderno, recoge todo este entramado psicológico de la novela a la perfección. Y lo que muchos consideraron que traicionaba el final de la novela,
yo creo que lo deja tan abierto y tan ambiguo como bueno, quizás Henry James, viviendo en otra época, lo hubiera dejado. En todo caso, la película termina un poquito antes de lo que termina la novela, con lo cual tampoco es que variara el final en la película, sino que yo me detengo aquí porque prefiero que el espectador le dé el final que quiere a Isabel Archer, aunque Henry James sí se posiciona en el Sí. verdadero final que tiene esta heroína. Igual que en otras novelas, es verdad, como decimos, eso es ambigüedad, o lo deja mucho más en el aire. Aquí sí que Henry James nos cierra en ese sentido. Ha dejado igual muchos cabos sueltos para que el lector, como decimos, los ate a su modo y manera, pero el destino de su personaje sí queda aquí muy, muy cerrado, y tal vez Jane Campion, con esa mirada feminista de final del siglo XX y con esa mirada de mujer sobre el retrato de una dama, pues optó porque la heroína quedara allí. Bueno, terminó antes. Después cada espectador, si quiere darle el final de Henry James, le puede dar el final de Henry James, y si quiere darle otro final, tiene esa libertad. Yo no negaré que tal vez, y sin tal vez, debo revisar la película Jane Campion. Tal vez fui uno de los que en su momento la trató injustamente. Debo decirlo, en aquel momento, cuando vi la película, no había leído la novela. Tal vez ahora, con la novela leída y muy releída, e incluso con la continuación de John Manville, de algún modo, entre mucho más en lo que Jane Campion supo, eso es indudable, contar magníficamente, como siempre, en imágenes, pero no puedo negarle, para mí, un acierto bárbaro, que además me marcó incluso mi modo de leerlo, y por eso, como digo, con esa gran irrupción que hace el personaje, esa presentación que le da Henry James en la novela, que es Bárbara Hesse interpretando a Madame Merle. Espléndida. Creo que hubiera sido un Oscar de Hollywood, pero bueno, sabemos que a veces las propias actrices, que son las que votan, son muy injustas con las compañeras en ciertos roles. Sí. Pero bueno, de momento nos quedamos con este novelón de finales del siglo XIX, que bueno, como digo, tiene entramado psicológico lo suficientemente contemporáneo para interesar a cualquier lector de hoy en día. Eso grande de autores como Henry James, pero de él en concreto, es verdad que sí. Si no supieras cuándo está escrito, podrías pensar, bueno, por la extensión, por la descripción, por tal, bueno, pues alguien que escribe al modo del 19, pero está escrita ahora mismo. Novelas plenamente vigentes. Incluso uno de los muchos temas, bueno, muchos temas no, es uno de los temas centrales, aparte de todos los que hemos comentado, es el tema del maltrato psicológico. Efectivamente. También hay, no desvelaremos cómo, pero sí se muestra muy crudamente a través de la historia bueno, que tiene la heroína después de hacerse la fortuna que le cae de improviso. Claro, claro, es que esto es lo que cuenta Henry James. Y además ahí se nota, ahí sí claramente, la posición que Henry James toma al lado de ella. Y además como narrador, o sea, claro, lo está transmitiendo como, fíjense ustedes, lo que a esta mujer le ocurre, le persigue, y además por algo, por desgracia, que sigue teniendo plena vigencia. Porque claro, como se decía en la época, bueno, en unas épocas para nosotros más posteriores al retrato de una dama, pero de hace ya unas cuantas décadas, una señora con posibles. Y además, que, como digo, le viene de imprevisto. Sí, sí, sí. Además eso, sí, sí. No es rica de cuna, por cuna, es rica a posteriori. Pues Retrato de una dama, como ven ustedes, es una novela de la que se puede gozar y de la que detenerse en cada página, volver atrás, mirar, opinar. Es Henry James. Y hoy tenemos, como otras veces, algunos libros que nos han llegado últimamente, que hemos leído, que nos parece interesante. Y si echaban de menos, digo, porque a lo mejor últimamente parece que, no, ¿saben? Aquí no arrinconamos ningún género. Van surgiendo las entrevistas, van surgiendo los temas, tenemos por fortuna mucho que escoger aquí y allá, y de repente, aunque a veces nos han dicho lo contrario, habíamos dejado la novela negra un poco al lado, de lado, Pablo Vilaboy. Pues hoy traemos novela negra, novela negra de uno de los grandes, de uno de los ya clásicos, como es Jon Esmo, el fantástico autor noruego, que es para muchos, incluso por encima de Mankell, de Henning Mankell, que no se le puede negar que fue tal vez el que irrumpió y abrió el fenómeno de la novela negra escandinava, pero aquí tenemos a un Jon Esmo distinto, porque es un Jon Esmo
de tramo corto, bueno, de recorrido corto, aunque, por cierto, la historia que da título al libro, El hombre celoso, publicado por Roja y Negra de Reserva Books, es una novela corta, pues mira el estilo también de Henry James, de unas 100 páginas. O sea, que lo que ocurre es que luego hay algunos relatos de 10 páginas, de 5 páginas, 7 páginas, y como él siempre le gusta escarbando en lo más profundo, poniendo al lector en la tesitura de qué harías tú en una situación como esta, cómo reaccionarías, y luego siendo un maestro del cuento, porque en esos relatos que son de apenas 10 páginas, 12 páginas, hace aquello que decía el maestro Cortázar, te gana por KO. Porque la novela gana a los puntos. Tengo mucho tramo por delante, tengo mucho recorrido y a lo mejor usted este capítulo le va menos, le gusta menos, pero le sigo llevando. Pero el cuento es, sobre todo cuando es muy corto, o te doy así o no funcionó. Y él lo consigue siempre. Y a veces no es ni siquiera un giro, es simplemente un remate que dices, caramba, y eso, y te pone, yo hubiera, como personaje, terminado la historia así. Y ese es lo fabuloso de Jones, voy a darte cuenta que es un autor que sigue en plena evolución y que sigue teniendo la creatividad al máximo, y que ahora con esas historias reunidas bajo el título del hombre celoso, pues habla de ti, de mí, del vecino, de los otros, de todo, y sigue siendo un magnífico cronista de la actualidad y sobre todo sigue construyendo historias que te atrapan, te interesan y te plantean interrogantes muy de la historia en sí. A veces es la básica, quién mató a quién y por qué, sobre todo, y otras es simplemente, como digo, eso, coger a un personaje, ponerle en una cierta y determinada situación y a partir de ahí lo negro, de verdad, como decimos, cuando está en la red de lo que uno escribe, se va extendiendo. Y ahora tenemos a otro grandísimo autor del género, Don Winslow, que vuelve a publicar con HarperCollins en España. Lo fácil sería decir, Don Winslow ha vuelto a hacerlo. Pero es que Don Winslow nunca ha dejado de hacerlo, al menos bajo mi punto de vista. Puede tener novelas que te apasionen más, puede tener novelas de más hondura, novelas simplemente, con lo difícil que es, como tantas veces decimos, entretenidas, pero novelas que logran entretener y atrapar al lector, pero luego tiene obras de largo aliento, como Esta ciudad en llamas, que ya anuncia esa primera parte de una trilogía, ya que él tiene esa fantasía de la trilogía, que comenzó con una novela llamada, por cierto, por Bill Boy, El poder del perro, que no tiene nada que ver ni con la que hablamos ni con Jim Campion, pero aquella novela que luego continuó con El cártel y con La frontera, aquella trilogía, perdón, El poder del perro, El cártel y La frontera, pues ahora anuncia con Ciudad de llamas una trilogía auspiciada bajo los hechizos, los influjos y las frases de Homero y de la Odisea. Aunque también está citada la Eneida de Virgilio, de hecho de la Eneida de Virgilio sale el título Ciudad en llamas. Estamos a mediados de los años 80, en Rhode Island, y empieza a contarse una historia al estilo de Don Winslow, una historia muy documentada, una historia muy vivida, una crónica de cosas que han sucedido o si no han sucedido, se parecen a otras que han sucedido. Que es también lo fantástico, Pablo, de la novela negra, cuando va a la raíz, a la esencia, que es como nació la novela negra, con Manhattan Transfer de John Dos Passos y algunas más, fijándose en alrededor y en las crónicas que aparecían en los periódicos. Pues que en el reflejo de las realidades hay mucha chicha que contar y bueno, la novela negra siempre ha sido un fiel reflejo de muchos estratos sociales y de momentos puntuales de la sociedad. Ha puesto, a lo mejor dicho, el dedo en la llaga de muchos temas sociales. Don Winslow lo ha hecho, como decimos, con el cártel, con la frontera, con Corrupción policial, que además él considera una de sus grandes obras, porque durante mucho tiempo quiso escribir esa novela, que por un lado era muy compleja por el tema que abordaba y que el propio título dice. Pero también Don Winslow, igual que otros maestros del género, como le ocurrió en su día a John le Carré con las farmacéuticas y El jardinero fiel, a Mario Puzo con El padrino, que incluso llegó a tener puesto precio a su cabeza, pero en el fondo luego te lanza sobre la mesa la documentación que han manejado y sí, hay, digamos, más valientes y osados que llegan hasta el final y otros que a lo mejor dicen, claro, no me quiero jugar la cabeza, pero la documentación está ahí. O sea que me podrán acusar de cosas, pero no de inventármelo. Y a veces la ficción
supera la realidad o viceversa. Depende de lo que se tome, de una y de otra. Así que yo creo que leer Ciudad en Llamas y saber que va a tener 2 continuaciones es gozar ya de antemano y decir, madre mía, lo que me espera. Y sobre todo, como les digo, sí ha vuelto a hacerlo como tantas veces lo hace, porque Don Winslow se toma muy en serio su trabajo, se toma muy en serio el lector. Entonces no olvida también que decimos que hay que entretener, que hay que interesar, que hay que informar, ¿por qué no? Y sobre todo que hay que abrir caminos. Esas historias hay que contarlas en este momento. Y aquí está, Don Winslow, publicado por HarperCollins. Y tenemos como colofón del programa de hoy una novela absolutamente... Hace poco, le voy a robar el adjetivo a Pablo Vilaboy, que lo utilizó hace poco y decía, si se puede utilizar para lo que está contando ese novelista, pues yo diría que esa novela es deliciosa. También, que no sé si a lo mejor Javier Alandes, el autor de Los Guardianes del Prado, estará o no de acuerdo, pero digo, como igual que decía Pablo, deliciosa en el sentido del buen gusto y regusto que deja en el lector, de cómo el lector la vive. Entonces es una novela apasionante. Partiendo de un hecho real, los cuadros del Museo del Prado tuvieron que abandonarlo durante la Guerra Civil ante la amenaza de un posible bombardeo del bando que se autoproclamó como nacional, del bando que se alzó en armas contra el gobierno legítimamente constituido en urnas. Y esos cuadros viajaron a Valencia y estuvieron hospedados y escondidos y ocultos en Valencia. Claro, era sentir que estás guardando la historia de un país, un tesoro nacional y mundial. Todo el mundo, o el resto del mundo, pasara lo que pasara, cualquier otra consideración política, se hubiera echado sobre aquel gobierno que no hubiera sido capaz de salvaguardar la integridad de las obras de arte escondidas primero en el Prado y en su momento trasladadas a Valencia para ocultarlas allí y que estuvieran a buen recaudo. Con esos hechos reales, con esos mimbres, Javier Alandes trenza una historia maravillosa, es una historia de aventuras, de unas personas que, más allá de ideales, más allá de supervivencias, más allá de lo que se estaba viviendo en aquel momento, se ponen al lado de los cuadros. Los cuadros son los que importan, es lo que hay que conseguir. Y hay una historia a medias de geopolítica, un poco de espionaje, de estas que nos gusta, que muy fundamentada en la realidad, aunque está inventada por Javier Alandes. Pero, ¿qué hubiera ocurrido o qué ocurrió realmente? ¿Cómo los nacionales pagaron, agradecieron a la aviación nazi el inmisericorde bombardeo al que se sometió a zonas de este país? Tal vez Hitler reclamó algunas obras, tal vez quería Las Meninas de Velázquez. Ahí queda. Y luego, en paralelo, hay una historia que transcurre más cercana en el tiempo, en el año 1981, no en vano. Comienza a final del año 80, con lo cual es enero, febrero del año 81. Les viene a la memoria, ¿verdad? 23F. No en vano está allí alguien que está intentando reconstruir la historia de aquel al que se quiere reivindicar como héroe y tal vez como salvador de los cuadros. Para nada. Mezclando maravillosamente ficción y realidad, Javier Alandes, con esta novela, Los Guardianes del Prado, publicada por Espasa, consigue enamorarnos una vez más del cuadro, del arte, de la historia y sobre todo de las ganas de pelear porque esto, la luminosidad que dan los libros, la pintura, la música, la cultura, nunca, nunca, nunca sea apagada. Yo creo que son recomendaciones todas interesantes. Un buen ramillete. Pues con este ramillete, por cierto, de novelas todas un tanto contundentes, pero no tengan miedo. ¿Quién dijo? Bueno, estas no son novelas, esta es colección de relatos, aunque algunos sean muy largos. Pero ¿quién dijo miedo? La aventura de leer no puede acabar nunca. Y aquí saben que creemos mucho en eso. Por eso nos vamos a llevar el arpa al ángulo oscuro del salón para reposar con todas estas lecturas, para buscar nuevas que muy pronto traeremos y compartiremos con ustedes. Gracias.